El estatus social, sociológicamente, se describe como la posición social en que un individuo ocupa dentro de una sociedad. El estatus se asocia con estilos de vida, por lo tanto, con el consumo de bienes producidos. Los que están en la cima de la jerarquía de estatus tienen un estilo de vida distinto a los que se encuentran en un estatus medio o bajo. Tipos de estatus social adscrito. Cuando el estatus es genérico, no hace distinciones, solo establece la ubicación general, por ejemplo, estatus de estudiante, de maestro, de trabajador, de político, etc. Estatus adquirido. La designación del estatus del individuo es específico, es decir, distingue de los otros como lo hace el adscrito, ejemplo, un estudiante universitario o de instituto superior. ¿Qué es rol de género? Los roles de género son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera que se realice por cada persona al sexo al que pertenece. Hay varios tipos de roles como el rol productivo, rol reproductivo, rol de gestión comunitaria, rol de política comunitaria, triple rol, etc. ¿Qué es la PEA y qué representa? La PEA es la población económicamente activa o fuerza de trabajo. Está compuesta por todas las personas que aportan su trabajo, lo consigan o no, para reproducir bienes y servicios económicos definidos según y cómo lo hacen los sistemas de cuentas nacionales durante un periodo de referencia determinado. La PEA la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada, la población desocupada. La población desocupada se refiere a las personas que no teniendo ocupación están buscando activamente un trabajo. La PEA en la economía también se le conoce como la fuerza laboral y son las personas de edad que trabajan o están buscando un empleo. La población económicamente activa fue de 6.6 millones de personas, lo que implicó una tasa de participación de 59.8%. Actividades primarias, secundarias y terciarias en México. Las actividades primarias mexicanas son variadas gracias a la diversidad de zonas geográficas y climas del país. Se cultiva principalmente caña de azúcar, maíz, sorgo, naranja, trigo, plátano, jitomate, chile verde, limón, mango y papaya. También es importante la ganadería en este sector. Esta región está liderada por la cría de aves, vacas, ganado bovino y cerdos. También parte de esta actividad económica destaca la extracción de minerales y otros recursos no renovables. Los minerales más producidos son oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, carbón, magnesio, entre otros. Adicionalmente, el petróleo es de gran importancia para la economía. En 2021, con una producción de 1.7 millones de barriles, sus exportaciones representaron cerca de 1.8% del PIB del país y el 5% de sus exportaciones. En las actividades secundarias se destaca la industria automotriz, la cual gracias a sus altos estándares de calidad es reconocida a nivel mundial. México es el quinto mayor productor de automóviles en el mundo con 5 millones de unidades al año. También es notable la producción de electrónica de consumo, de la cual México es el sexto productor a nivel mundial. Otras industrias representativas del sector económico son la petroquímica, la producción de cemento y la construcción de los textiles, las bebidas y alimentos. En actividades petroquímicas destaca Pemex, la segunda compañía más grande de Latinoamérica. En las actividades terciarias o de servicios de México sobresale el turismo, el comercio, la banca, las telecomunicaciones, el transporte, la salud, la educación, la administración pública, el entretenimiento y la defensa. El sector turístico es la cuarta fuente de ingreso para el país. México es el octavo país más visitado del mundo, con más de 45 millones de turistas al año. Recursos renovables y no renovables en México. El establecimiento de plantas productoras de cualquiera de las energías renovables requiere de la conjunción de diversos factores
como el económico, social, legal, pero ante todo se requiere del recurso natural, que es la fuente de energía. Incluso esto determina en gran medida el desarrollo de cierto tipo de energías renovables. Un ejemplo es Indonesia, que posee el 40% de las reservas de energía geotérmica del mundo y que paulatinamente ha ido incrementando su aprovechamiento. En México hay un notable potencial para el crecimiento de las energías renovables ya presentes en el país, como la hidráulica, eólica, solar y geotérmica, con espacios idóneos para el establecimiento de plantas de producción, ya sea en el norte de Veracruz o Baja California Sur. Para la energía eólica, la parte norte del país con clima desértico y poca nubosidad, idónea. Para el aprovechamiento de la energía solar o la región del eje neovolcánico transversal, que incluye estados como Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. Para la energía geotérmica, en el caso de la energía mareomotriz, aunque no se explota en México, estudios perspectivos indican que la costa del noroeste del país tiene potencial para su aprovechamiento. Recursos naturales no renovables. Se considera recurso no renovable un recurso natural que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido que los de la naturaleza puede recrearlos. Se llama reservas a las contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor económico depende de su escasez y demanda, y es un tema que preocupa a la economía. Su utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo energético, de su localización y explotación. Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energías que las que va a proporcionar, no puede considerarse un recurso. Algunos de los recursos no renovables son el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua subterránea. Superestructura e infraestructura en México. La economía internacional no aplica tanto el poder adquisitivo ni el aspecto financiero, sino la manera en que un país administra sus recursos y genera actividades a partir de ellos. En México contamos con muchos recursos agropecuarios, pesqueros e industriales. Contamos con una población predominante joven, que tiene capacidad de trabajo y muchos deseos por reactivarse, según se puede percibir en la actualidad de nuestra población. Asimismo, contamos con la infraestructura, es decir, los medios de producción para trabajar todos los recursos, la cual hemos formado a lo largo de muchas décadas y con diferentes estrategias. Los elementos de desarrollo económico parten de todos los componentes. De esta manera, se debe producir una interacción entre los recursos, carreteras, puentes y en general, una infraestructura sólida. Además, se sustenta una superestructura, es decir, los medios jurídicos y la cultura de producción, ya que se encuentra en nuestro país. También de esto dispone México, un régimen renovado y una cultura de pueblo trabajador que se crece ante las adversidades. Todos esos factores no pueden más que conducirnos a un escenario optimista, a un frente de la crisis económica en la que nos encontramos y contra todas las consecuencias financieras. El término cambio social se refiere a las transformaciones de las estructuras, instituciones y valores de una sociedad a lo largo del tiempo. Los tipos de cambio social son variados y pueden ocurrir en diferentes niveles, desde cambios pequeños y locales hasta transformaciones a gran escala, que afectan a toda una sociedad. Los tipos de cambio social más comunes son cambio cultural, implica modificaciones en las creencias, valores, normas y prácticas culturales de una sociedad. Estos cambios pueden ser impulsados por factores como globalización, la tecnología o movimientos culturales.
El cambio tecnológico es la adaptación de nuevas tecnologías que pueden tener impacto significativo en las personas que viven y se relacionan. La revolución digital, por ejemplo, ha cambiado radicalmente la forma en que accedemos a la información, nos comunicamos y trabajamos. El cambio demográfico es la alteración de la composición de la población, como el envejecimiento demográfico o cambios en la tasa de natalidad, pueden tener efectos profundos en la estructura y dinámica social. Cambio económico. Transformaciones en la economía como cambios en la producción, la distribución de la riqueza o las formas de empleo pueden influir en la estructura social y en las relaciones entre diferentes grupos. Cambio político. Incluye transformaciones en el sistema político, la forma de gobierno y la participación ciudadana. Movimientos políticos, revoluciones o cambios en las políticas gubernamentales pueden llevar a cambios significativos en la sociedad. El cambio educativo, las transformaciones en los sistemas educativos y en el acceso a la educación pueden tener un impacto directo en la movilidad social y en las actitudes de la población. Cambios en las relaciones familiares. Modificaciones en las estructuras familiares, roles de género y formas de convivencia pueden relajar cambios sociales más amplios. Cambio en las relaciones interpersonales. Evolucionan en las formas de comunicación y conexión entre individuos, influencias por la tecnología y las redes sociales. Cambio ambiental. La conciencia ambiental y los cambios en la relación de la sociedad con el medio ambiente también puede tener una importancia en el motor de cambio social. Estos tipos de cambio social a menudo están relacionados y pueden estar de manera simultánea. Además, es importante destacar que el cambio social puede ser tan significativo en su impacto para variar su función en la receptividad de la sociedad, la magnitud de los factores que lo impulsan. Los términos cambio coyuntural y cambio estructural se utilizan para describir diferentes tipos de transformaciones en una sociedad, economía o cualquier otro sistema. Cambio coyuntural se refiere a cambios temporales y a corto plazo en una situación o sistema. Estos cambios son generalmente superficiales y no afectan de manera fundamental la estructura subyacente del sistema. Son cambios que suelen ocurrir en respuesta a circunstancias específicas, como crisis económica, desastres naturales, eventos políticos o fluctuaciones temporales en la demanda del mercado. Cambio estructural implica transformaciones más profundas y a largo plazo en la estructura y funcionamiento de un sistema. Estos cambios afectan a los elementos fundamentales del sistema y pueden tener consecuencias significativas y duraderas. Son cambios que tienden a ser sostenibles a lo largo del tiempo y a menudo requieren ajustes en las instituciones, normas, valores o tecnologías subyacentes. La principal diferencia radica en la duración y profundidad del impacto. Los cambios coyunturales son de naturaleza temporal y tienden a abordar problemas específicos, mientras que los cambios estructurales son más profundos, sostenibles y transforman los elementos fundamentales de un sistema. Ambos tipos de cambio pueden coexistir y en algunos de los casos los cambios coyunturales pueden ser la respuesta inmediata a situaciones que eventualmente desencadenan cambios estructurales más profundos. ¿Qué es la CEPAL y cuál es su función? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948 para contribuir al desarrollo económico y social sustentable de los países de la región. La sede de la CEPAL está ubicada en Santiago de Chile. A tal efecto, la CEPAL ofrece servicios de capacitación, formación profesional y desarrollo de capacidades en temáticas relacionadas con la planificación para el desarrollo, prospectiva, gestión estratégica del Estado y desarrollo territorial para los países de América Latina y el Caribe. La centralidad de la igualdad como derecho e impulsor de crecimiento, pactos para la igualdad, la ineficiencia de la desigualdad y el fin de la cultura del privilegio de producción.
Los modos de producción son las diferentes maneras en que se organiza la actividad económica en una sociedad particular, en un momento determinado, es decir, cambian a lo largo del tiempo, junto a la evolución de las sociedades de los avances tecnológicos. Surgió la necesidad de liberarse de la cadena inmutable de los 5 modos de producción comunitarios: esclavista, feudal, capitalista y socialista. Incluyen a la propiedad, el poder y el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad, a veces codificados como leyes, formas de cooperación y de asociación, relaciones entre las personales y los objetos de su trabajo y las relaciones entre las clases sociales. ¿Qué son los modos de producción para Karl Marx? De esa manera, el modo de producción se define como la determinación de las fuerzas productivas por las relaciones de producción y por la capacidad del proceso productivo de reponer como un momento suyo interno y necesario aquello inicialmente le era externo. Capitalismo de Carlos Marx. Al explicar el origen del modo de producción capitalista, Marx establece la necesidad de oponer dos clases que se distinguen a partir de la posesión de los medios de producción y de aquellos que solo disponen de la venta de su fuerza de trabajo, es decir, los obreros libres. Marx hace hincapié en la forma en que las reglas de juego del capitalismo nutren la acumulación y el proceso técnico. Sus capitalistas no están interesados en una vida de lujo, explotan el trabajo con objeto de acumular e incrementar la productividad, con objeto de tener una mayor plusvalía para invertir. Pensaba que el capitalismo era radicalmente inestable. Tenía incorporada la tendencia de producir auges y colapsos cada vez más grandes y profundos, y a largo plazo establece destinado a destruirse a sí mismo. De acuerdo al materialismo histórico propuesto por Marx, el capitalismo es un sistema de producción inherentemente injusto, en el que las clases proletarias son explotadas por la burguesía como mano de obra. Para Marx, el capital es una relación social y en el caso del capital industrial se manifiesta en la autoexpansión del valor a base de la explotación de una clase por otra. Esta definición contrasta con la definición económica tradicional de que el capital es una cosa, sea medios de producción. Karl Marx criticaba el capitalismo porque la dinámica de capital eventualmente empobrecería a la clase obrera y con ello crearía las condiciones sociales para una revolución. El modelo clásico de la economía, iniciado en el siglo XVIII, fue desarrollado principalmente por Adam Smith, considerado el fundador. Se centra en la idea de la mano invisible del mercado, donde la competencia y la libre interacción entre oferta y demanda llevan a un equilibrio económico y a la eficiencia en la asignación de recursos. Este enfoque destaca por su gran importancia del laissez-faire, con mínima intervención gubernamental en la economía. El capitalismo periférico. El término capitalismo periférico se refiere a una oferta del capitalismo que se manifiesta en las regiones periféricas o menos desarrolladas del sistema económico global. Estas áreas suelen estar subordinadas a las economías más avanzadas y centrales. En el contexto del desarrollo económico, el capitalismo periférico implica la dependencia de las economías de estas regiones en relación con los países más industrializados. Estas áreas periféricas a menudo exportan materias primas y productos de bajo valor añadido, mientras importan bienes manufacturados y tecnología a precios más altos. Esta dinámica puede dar lugar a desequilibrios económicos y sociales, ya que las economías periféricas pueden tener una participación limitada en la toma de decisiones globales y enfrentar desafíos en su desarrollo sostenible. Es un concepto asociado a la teoría de la dependencia que examina las relaciones desiguales entre los países desarrollados y en desarrollo en el sistema económico global. El concepto de capitalismo periférico no está asociado con un año específico ni tiene un fundador único,
ya que se deriva más de análisis y teorías contemporáneas. Se refiere a una forma de capitalismo en la que ciertas regiones o países desempeñan un papel subordinado proporcionando recursos y mano de obra a las economías centrales. Este enfoque se vincula con la dependencia económica y la desigualdad social global, pero no tiene un inicio concreto, un creador definido. La teoría del crecimiento económico. Esta se refiere al estudio de cómo las economías experimentan cambios de producción y el ingreso a lo largo del tiempo. Aunque hay varias teorías y enfoques, uno de los puntos de partida importantes fue la obra An Equity in Both Nature and Cause of the Wealth of Nations de Adam Smith. Publicado en 1776, Smith no solo abordó la teoría del valor, la división del trabajo y la mano invisible del mercado, sino que también sentó las bases para comprender el crecimiento económico. Sin embargo, a lo largo de los años, muchos economistas han contribuido al desarrollo de la teoría del crecimiento económico. Destacan figuras como Robert Solow, cuyo modelo de crecimiento exógeno fue crucial en la década de 1950, y Paul Romer, quien introdujo el concepto de crecimiento endógeno en la década de 1980. Estos y otros economistas han ampliado y refinado la comprensión de los determinantes del crecimiento económico a lo largo del tiempo. La teoría del ciclo económico. La teoría del ciclo económico se centra en las fluctuaciones recurrentes de la actividad económica a lo largo del tiempo. Aunque varios economistas han contribuido a su desarrollo, uno de los principales en abordar sistemáticamente este tema fue Clement Juglar, un médico y economista francés a mediados del siglo XIX. Juglar identificó patrones regulares de expansión y contracción en la actividad económica que más tarde se conocieron como ciclos económicos. Su obra Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en England et aux États-Unis, de las crisis comerciales y su retorno periódico en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, publicada en 1862, fue pionera en la investigación sistemática de estos fenómenos. Posteriormente, otras figuras notables como Joseph Schumpeter y John Maynard contribuyeron significativamente al desarrollo de la teoría del ciclo económico, cada uno añadiendo perspectivas y enfoques adicionales a la comprensión de estas fluctuaciones periódicas en la economía.